Llegar a 20.000 personas sin micrófono, al aire libre, y todos lo escuchaban. Bueno, algún día lo sabremos. O eran los discípulos estaban así atentos. Qué tremendo, ¿cierto? Y ahora necesitamos predicadores con micrófono, porque si no hay micrófono. Recuerdo a un hermano que estaba coordinando y estaba así como un poderoso coordinador, se paseaba para allá y para acá y se cortó la luz. Y prendimos vela y él perdió la unción inmediatamente, en serio, y se quedó quieto así, bueno hermano, como le estaba diciendo, dijo y todo, y habló así. Y de repente llegó la luz y el micrófono y otra vez empezó poderosamente. Eso se llama muletilla. No estoy bromeando, era verdad, eso fue lo que le pasó. Es apoyarse en algo que no sea el Señor. Amén. Bueno, vamos a orar primero. En la mañana ya tuvimos la palabra y hoy día el Señor tiene otra. Gracias por tu inmenso amor, tu bondad, por los hermanos que están reunidos en este día. Gracias por esta lluvia abundante. Te amamos, Señor. Gracias por esta lluvia. Queremos también una bendición especial en este día, tal como Juan Carlos, el pastor de Yoyeo, lo mencionaba. Oramos porque tú tienes una palabra especial para nosotros hoy. Y queremos que esta palabra no se vaya al viento, sino que tu palabra, tal como lo dice, Señor, nunca jamás volverá a ti vacía. Creemos con toda seguridad que tú tienes algo especial para nosotros en este día, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Voy a grabar por si acaso, aunque están grabando de todas maneras. Va a llover hasta que termine de predicar, porque parece que aquí dice ya está como a cierta hora va a llover. Bueno, el texto está en Éxodo, lo voy a leer enseguida. Y 21 del 12 al 13, Éxodo 21, 12 al 13. Y el título del mensaje es Pecadores por error. Este mensaje trae mucha luz, así que voy a aclararlo luego. Dice así: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré el lugar al cual ha de huir. Me han hecho esta pregunta, una pregunta reciente, 2 veces. Y lo que me preguntaron algunas personas, de hecho hoy día mismo me volvieron a preguntar en un audio, ¿cuándo un hermano puede pecar contra el Espíritu Santo? ¿Alguna vez han escuchado que se puede pecar contra el Espíritu Santo? ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo y cuándo un hermano puede pecar contra el Espíritu Santo? ¿Por qué son buenas estas aclaraciones? Porque la mayor parte de los creyentes, y no me cabe la menor duda al respecto, de que están atados en su mente porque no conocen a Dios, no saben mucho de la redención y prácticamente no entienden casi nada de lo que es la gracia de Dios. El enemigo puede usar la misma palabra para tenernos cautivados y no nos atrevemos a dar un paso hacia adelante porque no conocemos a Dios. Por eso el propósito principal de Dios es tal como el Señor Jesús dijo, que te conozcan a ti, al primero al que has enviado, a Jesucristo al que has enviado, y que te conozca a ti al único Dios verdadero. Una vez que conocemos a Dios, nos podemos comportar con Él de una manera totalmente diferente, porque conocemos a Dios. Si bien es cierto que nunca vamos a terminar de conocerlo completamente, el Señor siempre nos va a sorprender. Podemos conocer parte de Dios y cada día vamos a conocerlo un poco más. En el Antiguo Testamento le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, ¿por qué pregunta por mi nombre, que es maravilloso? En otras expresiones, en otras traducciones dice admirable. Y en otras, algunas dicen maravilloso. A mí me gusta más maravilloso ahora que admirable, maravilloso. ¿Por qué preguntan por mi nombre, que es maravilloso? Admirable también es muy hermoso. Y es porque el Señor siempre a nosotros, no importa si vayamos un día al cielo, Él siempre nos va a sorprender con su persona y cada vez vamos a decir, wow, Él era así. Y nunca jamás imaginamos que Él era así. En la medida que el Hijo conoce al Padre, en la medida que conocemos a Dios, nos comportamos de una manera diferente. Todo va a depender de cuánto conozcamos a Dios. Los hijos se comportan con el Padre en la medida que lo conocen. Si no lo conocen, aunque el Padre sea muy bondadoso y bueno, ellos no van a poder disfrutarlo. Entonces, lo primero que voy a hacer con esta palabra que el Señor me ha puesto en mi corazón es que
conozcamos algunas cosas y nos vamos a dar cuenta que la mayor parte de los creyentes están atados, porque yo no puedo concebir que un creyente que ha conocido a Dios tenga una expresión de amargura, se comporte de una manera que no parece una persona libre, tal como el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Libre significa libre. ¿Qué es libre? Es una persona totalmente desinhibida, que está contenta, alegre, no es como una persona atada. Y cuando vemos caminar o conversar a algunas personas, uno nota inmediatamente que están atados. No tienen esa libertad que debieran tener, y eso es lo que Juanqui decía, ¿no es cierto? No se siente libre, la persona está atrapada, atada ahí. Hay gente que está atrapada por mil cosas. Pero vamos a señalar lo que significa primero el blasfemar contra el Espíritu Santo. Ahora, si yo fuera un predicador famoso, y siempre los predicadores famosos tienen detractores, hay gente que no los quiere. Por ejemplo, yo cuando escucho predicar a uno, por ejemplo, ya a un predicador que a la gente no le gusta, la gente dice, está predicando falsa doctrina, hereje, maldito, te vas a ir al infierno. Así, yo lo leo, ¿ya? Y la gente de repente habla Dante Gebel y dice algunas cosas y dice, mire lo que dijo Dante Gebel, él es un hereje, te arderás en el infierno. Y uno se imagina, Dios mío, si yo fuera famoso, y gracias a Dios que no soy famoso, pero ya estamos empezando a ser famosos porque estamos en las redes sociales. La gente me apuntaría y me diría que lo que voy a decir yo ahora es incorrecto, pero ustedes van a estar conmigo, amén. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Primero, hoy día nadie puede blasfemar contra el Espíritu Santo. No puede ser eso, ya no es posible. Pero hay un pecado que no es perdonable de todas maneras, así que vamos a aclararlo. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Bueno, primero, para poder blasfemar contra el Espíritu Santo, Cristo tendría que estar presente. Y Él ya no está presente físicamente. O sea, una vez que Cristo estaba acá, ¿qué es lo que hacía el Señor? Lo primero que tenía que hacer era convencer a los judíos de que Él era el Mesías enviado. Y esa es la razón por la que Cristo hacía tantos milagros poderosos. No es que no los pueda hacer hoy día, pero Él tenía que convencer a los judíos principalmente, que Cristo era el Mesías. De hecho, cuando vemos en el libro de Mateo, ya una vez que terminan las bienaventuranzas, el Señor empieza a sanar a los leprosos y todo, y al leproso lo sanó por el toque divino. O sea, los judíos necesitan un toque especial para que ellos puedan creer. Nosotros no. Nosotros somos tipificados por el centurión romano, que fue donde el Señor le dijo, mi criado está enfermo, Señor. Y él dijo, vamos a tu casa. Y dijo, no es necesario. No es necesario, porque yo soy un hombre bajo autoridad y doy una orden y todos obedecen. Él tenía 100 soldados a su cargo. Y yo he reconocido que tú eres un hombre de autoridad. Solo di tu palabra y mi criado va a sanar. O sea, los gentiles, los que no son judíos, somos salvados por la palabra hablada. O sea, solamente nos basta que nos hablen y nosotros creemos. Los judíos no, necesitan un toque más profundo para que ellos crean. Por eso la iglesia es tan valiosa a los ojos del Señor. Porque puede que haya alguno de aquí que haya visto al Señor. No, no hay ninguno. ¿Que lo haya visto físicamente? No. Usted puede decir, tuve un sueño, pero nada más. ¿Ya? Bueno, cuando el Señor Jesús estaba acá, Él hacía milagros para convencerlos a ellos de que Él era el Mesías. Eso fue lo que le dijo Nicodemo. Sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos que Dios esté con él. O sea, Nicodemo lo supo. El ciego dijo, cuando le dijeron que ese hombre tiene demonio, y él dijo, ¿cómo puede un endemoniado sanar un ciego? Y aunque era ciego y nunca había leído la Biblia, él dijo, nunca jamás se oyó en todos los tiempos de que alguien le haya abierto los ojos a un ciego. El ciego le estaba dando cátedra a los que veían. Y entonces, él dijo, ¿cómo puede tener demonios una persona así? Entonces Jesús hacía milagros. Y los fariseos dijeron, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. O sea, hace milagros, hace lo que hace. Y Jesús dijo, porque no lo dijeron así verbalmente, Él sabía lo que estaban diciendo. Entonces el Señor les dijo, cuiden lo que dicen, porque cualquier pecado les será perdonado. Si pueden hablar en contra mía, no hay problema.
Pero cualquiera que blasfema contra el Espíritu Santo es reo de eterna perdición. No tiene perdón ni en esta tierra, ni en este siglo, ni en el que viene. ¿Por qué les dijo eso? Porque el Espíritu Santo, o sea, el otro día subí una nota que yo dije, una ave vuela con 2 alas. Todo lo que Cristo hizo en la cruz no tendría ningún valor si el Espíritu Santo no lo llevara a la experiencia. Entonces, por un lado, Cristo era el Mesías y hacía los milagros por medio del Espíritu Santo, dijo, por el dedo de Dios. Por otro lado, el Espíritu Santo estaba tocando la conciencia de los que estaban ahí para convencerlos de que Jesús era el Mesías. Y si ellos le atribuían al demonio lo que Cristo estaba haciendo, estaban alejando al único que los podía convencer de que Jesucristo era el Hijo de Dios. O sea, al rechazar al Espíritu Santo, no tenían ni una posibilidad de saber ahora que Cristo era el Hijo de Dios. Por lo tanto, esa era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuirle al diablo lo que Cristo estaba haciendo por medio del Espíritu Santo. ¿Puede ser eso posible hoy día? No, pero hoy día ¿existe algún pecado imperdonable? Existe uno solo. ¿Cuál es? No creer en Jesucristo. Ese es el único pecado que no tiene perdón. O sea, mientras usted esté aquí en la tierra, tiene la posibilidad del perdón. Una vez que usted se fue, ya no existe ninguna posibilidad. Entonces, ¿cuál es el pecado imperdonable hoy día? El pecado imperdonable es no creer en la persona del Señor Jesucristo. Usted puede decir tonteras y cosas y siempre va a tener una opción, una oportunidad. Pero una vez que usted se fue de esta tierra, ya no existe ninguna posibilidad. Entonces, el texto que habla aquí dice, al que herir a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré lugar al cual ha de huir. Noten que la Biblia aquí señala que la persona que va a morir, Dios la puso en la mano del que lo mató. ¿Le llama la atención eso? Lo vamos a ver enseguida. Ahora, este pecado que está aquí, que es un pecado grave, era una figura del día sábado. Porque lo que están preguntando aquí, lo que sucede, que cuando una persona no guardaba el día sábado, debía morir. Y un joven fue pillado violando el día sábado, ¿ya? Entonces le hacen la pregunta al Señor. Pero existe una diferencia entre nosotros y los ángeles caídos, que ya lo he mencionado en otras veces, que nosotros tenemos derecho a redención y a perdón, no los ángeles caídos. Satanás no. Y hay hermanos que son muy profundos en la doctrina y de repente me preguntan y me dicen, pastor, ¿y si el diablo se arrepintiera de todo corazón, Dios lo perdonaría? Hermano, no hay ni una posibilidad que el diablo se arrepienta de todo corazón. Así que no tiene perdón Satanás. Y alguno de los ángeles que cayó con él tampoco. Porque todos ellos pecaron con conciencia, que lo vamos a ver luego. Pero nosotros hemos pecado por error. Pero hay algunos de ustedes, no, ninguno de ustedes, hay gente que está aquí en esta tierra que ha pecado de una manera. Hay dos formas de pecar. Y hay un solo tipo de pecado que puede tener perdón y otro tipo de pecado que nunca tendrá perdón. Y lo vamos a aclarar hoy día. ¿Ya? Bueno, de todas maneras algunos quedan con duda. WhatsApp, ya lo conocen ya. Muchos de nosotros no hemos quejado, mi papá siempre lo hacía aunque no era creyente, que el que pecó fue Adán y nosotros tenemos que pagar las consecuencias. ¿Quién no ha pensado así alguna vez? Digan amén. Sí, sí lo hemos pensado. Secretamente lo hemos pensado. Bueno, y por este pajarón, qué sé yo. ¿Cierto? Lo hemos pensado. Bueno, todos sabemos, hermano, que Adán era nuestra mejor carta humana. O sea, a él lo mandamos como representante. O sea, si Adán cayó, cualquiera podía de nosotros, no hubiera pasado lo mismo. ¿Ya? Sin embargo, usted todavía tiene la duda. Y dice, ¿hubiera caído yo? Bueno, probémoslo. Probémoslo. Puede que a lo mejor no. No lo sé, lo vamos a ver. Aquí habla la Biblia de que cuando una persona pecaba,
tenían la posibilidad de recibir el perdón. Dios les señalaba un lugar de refugio siempre y cuando el pecado fuera por error. Y la pregunta es, nosotros los que estamos acá, ¿pecamos por error o voluntariamente? Y antes de conocer al Señor, ¿nosotros pecábamos por error o pecábamos voluntariamente? Es una buena pregunta. Hoy día vamos a aclarar este punto. Hoy día todos van a tener claridad respecto a este punto y cuando salgan de aquí, ustedes van a tener la película demasiado clara. ¿Pecamos nosotros por error o voluntariamente? Antes pecábamos por error o voluntariamente, antes de conocer al Señor. Hoy día hay más de una razón por la cual podemos cometer un pecado. Pero antes, cuando no conocíamos al Señor, ¿lo hacíamos por error o voluntariamente? El verso 13 dice, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré lugar al cual ha de huir. O sea, en el Antiguo Testamento, no solamente el sábado era una figura de reposar en Cristo, sino que Dios señaló lugares de refugio esparcidos en todo Israel. Porque podía ser que alguno cometiera un asesinato sin tener la intención de matar a la persona. Y entonces esa persona, antes de que lo atraparan, salía corriendo y se iba al lugar de refugio y ahí se encerraba. Después había que examinarlo si en realidad lo hizo por error o lo hizo voluntariamente. Él huía a ese lugar de refugio y allí entonces él esperaba el perdón a ese pecado. Dios lo había señalado. Dios estaba pendiente de todas esas cosas. Esto indica entonces que a los ojos de Dios el hombre caído peca, pero por error, y que puede huir hacia Cristo. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, Él oró. Acuérdense, Lucas 23:34, Padre, o perdónalos porque no saben lo que hacen. Las personas que estaban crucificando al Señor Jesús, ¿sabían lo que hacían? Ya sabemos que no, porque el Señor Jesús dijo, no tienen ni idea lo que están haciendo. Es más, cuando el Señor Jesús murió y resucitó y se fue, los apóstoles, que fue el apóstol Pedro, dijo, ustedes por ignorancia mataron al autor de la vida. Al autor de la vida, ustedes lo mataron. Habéis matado al autor de la vida. Pero Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres que se arrepientan. O sea, los judíos no tenían idea, y hasta el día de hoy no tienen idea que mataron al autor de la vida, aquel que es la vida mismo. Obviamente lo mataron en su parte humana, porque en la parte divina Cristo no podía morir. Esta oración abrió el camino para que Dios el Padre entrara y perdonara a los pecadores equivocados. A los equivocados, ¿ya? Todos aquellos que pecan por error están calificados para huir hacia Cristo como su ciudad de refugio. ¿Cuál es nuestra ciudad de refugio? Ahora ya no hay un lugar, sino que es una persona, que es Cristo. Todos nosotros hemos cometido cuántos pecados que no nos dejaban tranquilos en nuestra conciencia. Estábamos en el mundo y nos afectaba. Es probable que hayan pecados ocultos que todavía la persona incluso todavía los puede tener, pero es porque desconoce la palabra, que no ha sido libre. Pero cuando estábamos en el mundo, la persona lo seguía a su conciencia y estaba allí, tenía muchos problemas, tenía muchos pecados y no sabía que había un lugar de refugio, que es la persona de Jesucristo hoy día. Cristo es el lugar de refugio donde todos podemos ir. En serio, que cuando yo conocí el Evangelio, sentí una paz inmensa en mi corazón. La experimenté porque me di cuenta que había muchas cosas que Dios tenía que perdonarme. Pero felizmente cuando llegué al Señor, yo literalmente fui libre. Después me atormentaron algunas cosas por ignorancia, el diablo me atormentó con algunas cosas y que cuando nació Juan Carlos, por ejemplo, a mí me pasó algo cuando nacen los hijos, yo me ponía llorón y me ponía a llorar. Estuve llorando como 2 meses cuando nació Juan Carlos, pero no porque el tipo era feo, sino porque, claro, no me malinterprete, sino de gratitud hacia el Señor, porque era un varón y yo anhelaba tener un hijo varón también. Obvio, amé mucho a Nidia como mi hija, nunca hice esa diferencia. Pero quería también un varón y fue una relación personal con el Señor donde Dios me habló que
el próximo hijo que venía era un varón, y yo lo grité a los cuatro vientos. En Castro todo el mundo sabía, de las iglesias por lo menos, porque en una confraternidad yo dije: hermano, el Señor me habló que tuviéramos un hijo con mi esposa y que iba a ser un varón y que iba a ser lleno del Espíritu Santo y que te iba a servir. Y mire, pues sirve, solo le falta ser lleno del Espíritu Santo. No, eso no. Claro, él fue así, y él amó al Señor siempre, toda la vida. Y es un hombre que busca del Señor y sí es lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Dan testimonio ustedes? Amén. Sin embargo, igual el diablo me trabajó en mi mente, y habían cosas que yo hice en el mundo que decepcioné a personas, y me refería a la familia de mi suegra, que los había decepcionado, porque cuando yo conocí a Nadia, ellos venían de un hogar disfuncional, con un padre alcohólico, y entonces después entré yo y todos pensaron que todas las cosas iban a cambiar, y seguía con lo mismo, con el alcoholismo, la fiesta, el trago y pelea y cuestiones. Entonces en el fondo fue una decepción y que me causó mucha angustia a mí, pero hasta después pude entender que Dios ya me había perdonado. Yo le decía a Nadia: decepcioné a tu familia, le causé daño a tu familia, los angustié porque me porté de esa manera. Y la Nadia me decía: ellos te aman, ellos te admiran, y ellos ya olvidaron eso, ya ahora sienten admiración y cariño por ti, porque tú cambiaste. Todo esto lo hiciste por ignorancia. Pero el diablo de repente nos trabaja con cosas que ya nos perdonó el Señor, pero igual ahí estamos nosotros pensando que como que todavía el Señor las tiene en sus recuerdos. Pero no, una vez que hemos llegado al Señor, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y damos gracias a Dios por eso. Amén. Den un aplauso al Señor. ¿Qué significa el arrepentimiento? El arrepentimiento significa que usted confiesa que estaba o está equivocado, y que lo lamenta. Todo pecador que se arrepiente peca por error y puede ser perdonado por la gracia de Dios, porque lo hacía por error, acudiendo a la ciudad de refugio señalada por Dios, que hoy día esta ciudad de refugio es un tipo de Cristo, nuestro refugio y salvación. Segundo, vamos a averiguar quién mató al Señor Jesús, porque en realidad debemos tener conciencia respecto a eso. Obviamente lo matamos nosotros. Cuando usted ve a los judíos, los católicos mataron a miles de judíos. Ellos mataron a Jesucristo, mataron al Hijo de Dios. ¿Qué ignorancia más grande fue de los judíos? ¿Quién mató a los judíos? Nosotros. Dice: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Pero el que no pretendía herirlo, o sea, no era nuestra intención matar al Señor Jesús, pero fue Dios que lo puso en nuestras manos. ¿Ustedes creen que Dios no sabía? Él sabía que lo íbamos a matar. Si usted hubiera estado en la época de los judíos, también lo hubiera hecho, porque Él murió por nuestros pecados. Pero fue el Padre el que lo puso en nuestras manos. Por eso dice aquí: mas el que no pretendía herirlo, nunca quisimos que el Señor muriera en la cruz, pero Dios lo puso en nuestras manos para que fuera nuestro cordero y perdonara todos nuestros pecados. Entonces yo le enseñaré el lugar al cual de huir. La misma persona que matamos termina siendo nuestro refugio, que es la persona del Señor Jesús. Este hombre que herimos, entonces, por error, es el Señor Jesús. Pero debemos entender que si el Señor no lo hubiera entregado en manos de los judíos y los romanos, no hubiera sido posible. O sea, en el fondo, al Señor Jesucristo nadie lo mató. El Señor lo entregó. Nadie puede matar al Señor Jesús, porque Él era el Hijo de Dios. Él es Dios mismo. No lo podían matar, pero el Padre lo entregó en manos de los pecadores por error. Escuche bien. El Padre lo entregó a causa de los que pecamos por error, pero no los que pecan por soberbia. Y lo vamos a ver, porque ahí es donde nos causa la duda. Algunos de ustedes dirán: después que prediqué este mensaje, nos faltó la hermana que me dijo: pastor, yo prediqué con soberbia. Hermana, si hubieras pecado con soberbia, no estás aquí. Así que eso no es posible. Ya, lo vamos a aclarar. Nosotros matamos a Cristo, pero lo matamos por error. Dios nos entregó a Cristo en su soberanía y nosotros lo matamos por error. Por ello podemos huir buscando el perdón del Señor. Haré dos preguntas. ¿Por qué Dios desea salvar al hombre? ¿Existe algo bueno en el hombre caído? Esa es una buena pregunta. Porque uno señala
¿Había algo bueno en mí? ¿Y qué es lo que decimos nosotros? ¿Qué es lo que decimos? No había nada bueno. Pero ¿cómo no va a haber algo bueno si quieren? Bueno, nada bueno. ¿Cómo no va a haber algo bueno, Señor? Pero ¿cómo hacer tanto? Sí, había algo bueno. Claro, aquí me van a criticar algunos. Me da lo mismo. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Así que el hombre no es totalmente malo. ¿Y cómo lo probamos? Romanos 7:18 dice: yo sé que en mi carne, no mora el bien. ¿Dónde mora el mal? En la carne, esta parte. Alégrese, hermano, cuando le toque morir, porque va a ser libre de lo malo que mora en nosotros. Él no dijo el pecado que mora en mi alma, ni en mi ser, ni en mi espíritu. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, quiero hacer lo bueno. Y en serio, hermano, los que hemos tenido experiencia de arrepentimiento, yo muchas veces, yo no quería tener un mal matrimonio, yo no quería darle un mal ejemplo a mi esposa. ¿Cómo iba a querer? Mi hija ya tenía 4 meses cuando nació y yo me portaba tan mal, era un desastre, quería hacer lo bueno, pero no podía. En serio, caminaba por la calle muchas veces pensando, ¿por qué hice esto? ¿Por qué lo hice? Yo no quería hacerlo. Era terrible e intentaba, ahora sí voy a cambiar. Y no podía. ¿Nunca intentó eso? Sí, lo intentó muchas veces. Y no podía. Yo no quería hacerlo. ¿Por qué? Porque solo en mi carne moraba el mal, pero no en mi alma. Yo fui creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, no existe nada bueno en mi carne, ni en mi vida natural. ¿Y cómo lo sabemos que no existe nada bueno en nuestra vida natural? Por una sola razón. Hay gente que cree que Dios puede cambiar su vida natural. Y oran, ni ayunan, ni se esfuerzan, ni trabajan para que Dios le cambie su vida natural. Pero la vida natural no tiene remedio. No tiene remedio. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el Señor, en vez de cambiarla, o sea, ¿cómo podríamos? ¿Por qué existía la pena de muerte antes? Cuando creían que el pecado era demasiado y el tipo no tenía remedio, lo mataban. Esa era la razón de la pena de muerte. Bueno, eso fue lo que el Señor dijo con nosotros. Estos no tienen remedio, pero en su vida natural. Entonces, les queda una sola cosa. Me queda una sola cosa, dijo el Señor: matarlos. Y eso fue lo que hizo. Conjuntamente con Cristo fuimos crucificados. Nos mató con Cristo en la vida natural. Pero nos hizo resucitar en Cristo ahora en una nueva vida. O sea, ahora con Cristo somos una nueva criatura. Entonces, en un sentido, ¿había algo bueno no, en nuestra carne ni en nuestra vida natural no había nada bueno. Saulo de Tarso, que fue Pablo después, nos arroja bastante luz al respecto. Dice Saulo de Tarso: fue una persona que mató a Cristo por error. Es más, mató a cristianos por error. Pablo mató cristianos por error. Tal vez no los mató directamente, como el caso de Esteban, pero estaba contento que lo mataran, era lo mismo nada más. Él arrastraba a los creyentes, los metía a la cárcel y abusaba de ellos. Él era un perseguidor de la persona del Señor Jesucristo, y si él hubiera estado ahí presente y le hubieran dicho a él que crucificara al Señor, él lo hubiera hecho. Saulo era fiero. Cuando él perseguía a los creyentes, en Hechos 9:4, el Señor Jesús se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Pablo no tenía ni una intención. Y más adelante en 1 Timoteo 1:13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas me fue concedida misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. O sea, si Pablo no lo hubiera hecho por error, no tiene perdón. Entonces, ¿quién es el pecador voluntario?
vamos a desenmascarar el embrollo y ahora vamos a ver quién es el pecador voluntario. Estoy segura que usted está pensando que usted es un pecador voluntario. Bueno, vamos a verlo. Si es así, ya no tiene más que venir a la iglesia, ya no es necesario que venga, ¿ya? En Números 15, 32 al 36 habla respecto a eso. El caso de un joven que fue sorprendido recogiendo leña en el día de reposo. Entonces lo pusieron en la cárcel, pues porque aún no se había declarado lo que se le debía de hacer, según el verso 34. El verso 35 dice: y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Y entonces uno se pregunta y dice: ¿cómo puede Dios haber hecho eso? El Dios de amor, porque está en el Antiguo Testamento. No se ponga a leer en el Antiguo Testamento si primero no conoce el corazón de Dios, porque está en la Biblia. Cuando yo leí esto dije: Dios mío, ¿cómo pudiste haber hecho eso? Porque fue Dios, un Dios de amor, que después, por eso yo siempre amaba al Señor Jesús, pero le tenía miedo al Padre del Antiguo Testamento. Así que cuando yo recién estaba a punto, todavía no me convertía, yo le decía a la Nadia: tú tenías una Biblia, yo vi que tenías una Biblia. Sí, me dijo, ¿por qué no me la prestan? Y cuando leía el Antiguo Testamento, no quería saber nada del Padre, porque lo encontraba muy malo. Y me iba al Nuevo Testamento, cuando estaba Jesús, y yo le decía: esa parte donde aparece Jesús, ¿me la puede buscar? Y ella decía: el Nuevo Testamento. Entonces ella me pasaba la Biblia y yo podía leer el Nuevo Testamento, y ahí descansaba, estaba tranquilo. Porque aquí, al leer esto, me dio terror. Pero en Números 15, 30, 31 nos da la respuesta de lo que es un pecador voluntario. Más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. O sea, lo menosprecia con soberbia y rechaza su lugar de refugio y su reposo. ¿Qué era el día sábado en el Antiguo Testamento? Lo que los adventistas todavía quieren guardar era una figura, un reposo de todo esfuerzo que el hombre hace por volver a alcanzar el favor divino. Dios, no hay un solo hombre que pueda hacer algo que logre hacer que el Padre lo mire con buenos ojos. Él dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, que era la persona del Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesucristo, Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso. El Padre nos viste con Jesucristo, con el amado, según Efesios 1:6, y nos vuelve los hijos de su complacencia. Ahora el Padre nos mira con todos los defectos que tenemos, nos queda mirando. No importa cuán débil es usted, no importa si pecó ayer, hoy día usted, aunque no lo crea, se transformó en el hijo de la complacencia. ¿Sabe por qué? Porque el Padre nos vistió con el amado. Ahora tenemos al hijo de la complacencia dentro de nosotros, y por eso estamos contentos, felices, y le brindamos un aplauso al Señor. Amén. ¿Qué dice el verso 31? Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. El mandamiento es guardar el día de reposo, que significa que solo en Cristo podemos hallar descanso, fuera de Él solo hay muerte. Pero hay gente que rechaza el Evangelio una y otra y otra y otra. ¿Y cómo sabemos si es por soberbia o por ignorancia? Porque si a última hora se arrepiente, lo hacía por ignorancia. Pero lo rechazó toda la vida. Sí, pero porque era ignorante. ¿Me está diciendo que él realmente era ignorante? Sí, lo era. ¿Y cómo lo sabemos? Porque se arrepintió a última hora. Quiere decir que era ignorante. Y califica para recibir a Cristo. Muchos de ustedes no son tan fieles al Señor. ¿Saben por qué no son fieles? Por ignorancia. Porque si realmente viéramos con los ojos del Señor, y ahí me tomo de lo que Juanqui dijo. Él dijo: no tenemos idea, en otras palabras usó, ¿quién es Dios? Lo que Él es Dios para nosotros. Pensamos que Dios no nos puede perdonar, que Dios no nos puede hacer libre. No importa cuántos errores cometas, tienes la oportunidad de volverte a levantar. Dios, a ver, muchos ateos rehúsan no creer en Dios. En la mañana llegó un hermano y me trajo a su hijo. Lo tenía frente a mí. Él es mi hijo, me dijo.
Él no se ha convertido al Señor. Y yo miraba al chico y el chico estaba ahí. Yo decía, ¿estará voluntariamente aquí? Porque un chico tenía como 18 años. Y ahí estaba. Pero él me dijo, hijo, tienes que escucha al pastor. Entonces me pedía que yo le hablara. Y yo tenía frente a mí el chico. Y el chico, y más encima, pastor me dijo, él es ateo, no cree en Dios. Y yo quiero que usted ore. Bueno, ¿usted quiere que yo ore por él o él quiere? No, él quiere que ore. Entonces no es tan ateo. Porque si no, ¿cómo va a querer que yo ore por él? No es tan ateo, le dije. A veces los papás son tan malos para predicar el evangelio a sus hijos que los hijos no quieren nada con el Señor, pero no es por Dios, es por ellos que son pésimos para entregar el mensaje de salvación. No han sabido impartir la vida sobre sus hijos. Entonces el muchacho estaba ahí y lo quedé mirando y le dije, pero tú puedes llegar a ser salvo en un par de días, no necesitas creer para eso. El hermano me quedó mirando y todos sabemos que para poder ser salvo hay que creer, pero yo le dije, no, no es necesario. Y claro, yo creo que usted también me está cuestionando ahora. Sí, porque si él es un ateo por error, sincero, él se puede arrodillar y le dice, Señor, aquí estoy, no creo en ti, pero aquí estoy. Y quisiera creer, pero no puedo creer. Pero quisiera creer. Lo más probable es que ese tipo se pare convertido. Si le dice, Señor, no creo, pero quisiera creer. Y aquí estoy. Y si tú puedes convencerme, convénceme de que tú existes. Le aseguro que ese tipo se va a convertir, porque es un ateo sincero. ¿Y cuál es la razón entonces por qué él no ha creído? Porque ve cosas, maldad, ve sufrimiento, ve dolor. Y él dice, si Dios existiera, no habría tanto sufrimiento, porque él no conoce a Dios, no conoce su plan, no conoce que Dios se sujetó al libre albedrío del hombre y que hay cosas que el hombre hace y que Dios no puede evitarlo porque el hombre tiene el libre albedrío, pero que un día Dios va a acabar con eso. Es que Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba con la maldad? Bueno, tengo un mensaje, si usted me manda un WhatsApp se lo mando, lo prediqué hace un tiempo. Dios es bueno y todopoderoso, pero el hombre que se perderá no es por falta de conocer la verdad, sino que él ya decidió no creer en Dios. Se dice que la cerradura del infierno está por dentro, se puede entrar voluntariamente. O sea, la cerradura está por dentro, no por fuera. Usted puede entrar y cerrar, pero no puede salir tal vez, pero puede entrar libremente. Pero hay gente que decide. Estábamos en una tienda, yo he contado esto otras veces, en una tienda, y vi dos chicas atendiendo, me estaba comprando yo y no recuerdo. Y una de ellas, las dos eran muy amables. Y entonces de pronto yo estaba comprando un Ambo. Y entonces les mencioné que lo necesitaba porque no me acuerdo si ellos querían mandarlo a arreglar o no. Le dije, no, lo quiero para un matrimonio, porque yo soy un pastor, necesito casar. Ah, usted es un pastor, me dijo una de ellas. Yo soy cristiana también, una chica jovencita. Y miré a la otra que estaba ahí, muy amable, una chica súper amable. Y tú le dije, no, yo no, me dijo. No, me dijo. ¿Y por qué? ¿No crees en Dios? Y entonces me dijo, no creo que exista. ¿No crees que exista? ¿Y cómo se hizo todo? Bueno, dijo, sí, no puedo negar que alguien tiene que haberlo hecho. Entonces, ¿crees en Dios? Sí. ¿Y no te gustaría recibirlo? No. ¿Y por qué no? Porque no lo necesito, no lo quiero. Pero con una amabilidad impresionante. Le dije, ¿qué? ¿Y si te mueres y te vas al infierno? No creo que haya infierno. Y si me muero, creo que se acabó todo ahí. Y aunque Dios exista, no lo necesito. Soy feliz, tengo mi familia, tengo mis padres, soy feliz. No lo quiero en mi vida. Simplemente no lo quiero, me dijo. No lo podía creer. Aunque yo tratara de convencerla que Dios era real, ella ya había decidido en su corazón no creer, y así de punto. Una soberbia impresionante. No es un pecado menor tener en poco la palabra de Dios y despreciar el descanso en Cristo.
Una vez llegó un hermano de Argentina, un hermano que llegó a la iglesia, se presentaba con nosotros, era muy simpático el muchacho. Y tenía la única cosa que quería, dijo, pastor, yo quiero que se convierta la familia. Venía de Argentina, de chileno, pero, pastor, Dios le bendiga, usted es un siervo de Dios y todo. Y yo quiero que mi sobrino se convierta a Cristo. Pues estoy preocupado por mi papá, dijo. ¿No era argentino? Chuta, me salió más o menos. ¿Cómo me la media mezcla? Y con tanto extranjero. Chuta, me falló el... Si ustedes no se hubieran reído, hubiera pasado de más. La cosa es que quería llevar a su sobrino a la iglesia y su papá se oponía. Se oponía a su papá. Y le dijo, papá, ¿qué tiene que él vaya a la iglesia para que conozca la palabra de Dios? ¿Y sabe lo que le dijo el papá? Maldigo el día que te hiciste cristiano. Maldigo el día. 2 semanas y el hombre murió. 2 semanas. Y cuando él me fue con la noticia, le dije, él estaba sano. Él era un hombre relativamente joven. ¿Y crees que se fue salvo? Murió instantáneamente. 2 días, 2 semanas. Pecó por soberbia. Menospreciar su palabra es menospreciar la vida y la salvación que Él nos ofrece por medio de Cristo como nuestra ciudad de refugio. ¿Usted? ¿Sí? Murió. No, pero sí se puede considerar una actitud soberbia, no por ignorancia. Aquí no hay ignorancia. Cuando una persona tiene una actitud así, de esa manera, no hay ignorancia en él. Es una soberbia impresionante. Créanme, y esto lo digo, y otra vez si quiere cuestióneme, porque los predicadores dicen todo lo contrario que yo digo. Pero no me importa, porque el Señor me hizo único. Lo que voy a decirles ahora, es lo que yo pienso. No creo que exista una sola persona en el infierno que hubiera tenido la oportunidad de ser salvo y si la única razón por la que está en el infierno es por descuido de otro, yo no lo creo. Yo creo que todas las personas que están en el infierno y que van a ir al infierno es porque deliberadamente rechazaron la gracia de Dios en Cristo Jesús. Hay muchas preguntas que usted me puede hacer, pero en este momento no se las puedo responder. Pero yo no creo que haya una persona en el infierno que si se le hubiera dado una oportunidad más se hubiera salvado. No lo creo. No lo creo. Al infierno van a ir las personas que deliberadamente rechazaron la gracia de Dios. Este joven quebrantó el mandamiento de guardar el día de reposo, el inicio. Todos sabemos que nuestro reposo es Cristo, el cese de nuestras obras para alcanzar la salvación. Este es el único pecado imperdonable en el Nuevo Testamento. Ahora, usted, para que salga de la interrogante, ¿cómo sabe usted que aún peca por ignorancia o por error? Su arrepentimiento. El hecho de que usted esté aquí significaba que usted pecaba por error, antes y después. ¿Cuál es la razón por la que los creyentes pecamos ahora? Por irresponsabilidades, por descuido, porque nos apartamos de la gracia de Dios, dejamos de congregarnos con los hermanos, dejamos de leer la Biblia, dejamos de estar en comunión con los hermanos y nos vamos enfriando y nos vamos debilitando. Y usted cae en un pecado. No quería pecar, pero lo arrastró una fuerza que no la pudo resistir. Esa es la razón por la que los cristianos pecan. Porque hay una fuerza irresistible en ellos, porque descuidaron los caminos que Dios había señalado para guardar su vida. La oración de comunión, la comunión entre los creyentes, la vida de iglesia adecuada, la palabra. Y el no pedir ayuda cuando están afligidos. Porque si un creyente pide ayuda, él va a ser libre. Termino con esto. Una vez contó un predicador que andaba afuera y estaba ahí solo, no sé cuánto tiempo llevaba. Pasó por la caja y la cajera era una mujer, dice él mismo, muy atractiva.
Y la mujer, hicieron una conversación y la mujer le pasó un papel con su teléfono. Y él estaba desesperado porque era una tentación grande para él. El diablo es astuto. Él tomó el teléfono y estaba ahí y quería volver y quería llamar a la mujer. Y tomó su teléfono y llamó a un pastor amigo y le dijo, me pasa esto y lo único que quiero en este instante es llamar a la mujer. Y el pastor dijo, vamos a reprender ese espíritu de Satanás. Oraron, lo reprendió y el tipo fue libre. Si no hubiera pedido ayuda, cae. Claro. Entonces, los creyentes no pecamos voluntariamente. Pecamos por error, por ignorancia, porque nos descuidamos, porque somos irresponsables, pero no con soberbia. No existe un cristiano que peque con soberbia, aunque crea que sí. Después que terminé de predicar esto, se acercó una hermana y me dijo, pastor, ¿quiere que le diga la verdad? Yo me alejé del Señor y me descarrié y yo pecaba con soberbia, pastor. Eso es lo que tú crees, le dije. Tú crees que predicaba, pero ¿sabes qué? Era una ignorante. Estaba ciega. ¿Qué piensas ahora? Que era una estúpida. ¿Para qué te voy a contradecir? Le dije. Por eso estoy plenamente de acuerdo con lo que Juanqui, el pastor, decía, de que depende no solo del que predica, sino del que oye el mensaje y la actitud que toma. Esa es la razón por la que recibimos perdón, porque lo hicimos por ignorancia. ¿Y por qué algunos se van a ir al infierno? Porque lo hicieron con premeditación y alevosía y tuvieron menosprecio por la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Por muy amable que sean, como esta joven, que el Señor añada gracia a esta palabra. Amén. Dios les bendiga. Amén. Hay dos personas que quieren recibir al Señor y ¿lo puedes hacer? ¿Quieres hacerlo? Bien, no hay micrófono. Hay dos personas, quiero que pasen aquí adelante y si hay alguien más, también. Amén. ¿Hay alguien más que quiera recibir al Señor? ¿Ah? Lamparito. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Oscar. Acá, mirándome a mí para que no les dé vergüenza. ¿Quién más hace? ¿Él solamente? Amén. Oscar, bendiciones, Oscar. Dios te ama más de lo que tú te puedas imaginar. Lo maravilloso del Evangelio es que todas las personas que estamos acá éramos pecadores, que nos arrepentíamos de todas las cosas que hacíamos. Pero un día Dios cambió nuestra vida y Dios va a comenzar una obra en tu vida. Una obra que ni tú mismo te vas a imaginar. Yo siempre le digo a veces a los hermanos, éramos un tizón rescatado del fuego. Dios va a transformar tu vida y va a hacer todo lo que Dios planificó hacer contigo desde la eternidad. Porque antes de que el mundo existiese, las estrellas, el sol, la luna, Dios te tenía en su corazón y te amaba. Eres único y especial para Dios. No hay otra persona como tú. Eres único. O sea, tú puedes decir yo soy único, sí lo eres. Cuando decimos soy único, estamos diciendo la verdad. Porque Dios nos hizo así. Caímos y un día vamos a recuperar y volver a la gloria. Un día, quien te ve a ti va a ver a Jesucristo, porque esa es la meta de Dios, formar la imagen de Jesucristo en tu vida. Esas sí que son buenas nuevas. Amén. Puedes orar conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, en este día en este día yo he entendido yo he entendido que tú me amas, que tú me amas, que moriste que moriste y resucitaste y resucitaste por mí. por mí. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. Y cuando tú vengas Y cuando tú vengas con tu reino, con tu reino, yo quiero irme contigo yo quiero irme contigo y estar contigo y estar contigo por toda la eternidad. por toda la eternidad. Conforme a tu palabra Conforme a tu palabra y a mi fe en Jesucristo, y en mi fe en Jesucristo, desde este momento desde este momento soy tu hijo, soy tu hijo, lavado
lavado y perdonado y perdonado por los méritos de Jesucristo, por los méritos de Jesucristo, mi amado Salvador. mi amado Salvador. Amén y amén. Bienvenido a la familia. Déjame orar. Señor, te doy gracias por esta vida. Es una ofrenda ante ti. Y tu palabra dice que hay gozo en los cielos de parte de los ángeles. Y hoy día hay gran gozo de los ángeles. Aunque mi hermano no lo pueda ver, ni nosotros tampoco, sabemos que los ángeles están llenos de gozo porque mi hermano se ha convertido. Probablemente estén dando gritos de júbilo y de alegría, porque antes de que el mundo existiese, tú ya conocías a mi hermano y habías preparado su corazón para este día. Lo ligo a ti en el nombre del Señor Jesús. Rompo el yugo del diablo que estaba sobre su vida. No tienes potestad sobre él. Y comenzaste una buena obra, la vas a perfeccionar. Permítelo crecer en ti y que cada día te reveles más a su corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Te bendiga mucho. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Sí, terminamos. Amén. Nos vamos celebrando, iglesia. Pónganse de pie. Vamos a celebrar. Amén. Nos vamos celebrando. Vamos. Vamos. Oscurece, el cielo crece, escucharé tu voz y de mi esperanza en fe acaba, mi fuerza Tú serás cuando creo que no hay valor en mí. Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Oh, me cautivó hasta lejos. Siento resonando como un eco. Tu voz me cautivó hasta lejos. Siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega el fin. Cuando creo que no hay